queremos entonces ver el día de hoy algo de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí está Él en medio de ellos. Y aquí estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros creemos en Él, y aquellos que hemos confiado en Él, que lo seguimos, intentamos seguir, que hemos entrado en una relación con Él. Queremos, como se dijo hoy, seguir aprendiendo de Él, y lo aprendemos de la palabra, viendo cómo Él actúa. Y si hay alguno que está entre nosotros y que nunca tomó esa decisión de seguir a Cristo, bueno, también aquí hay palabra de Dios para ellos, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y al estudiarla y al conocerla de cerca, como digo, que podemos saber cómo Él es. Así que vamos a ver hoy esta historia de Naamán, que transcurre en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿sí? O el Antiguo Pacto, como se tendría que traducir mejor. Creo que apuntando para ahí, ¿no? Para cualquier lugar. Ahí está. Y vamos a empezar viendo, para ubicarnos un poco geográficamente, porque esta es una historia real que ocurrió hace unos 2500 o más años atrás en el mapa, ¿no es cierto? Ahí tenemos a la izquierda Europa, arriba Italia, ¿no? La bota, Grecia, y luego hacia el este, hacia la derecha, o sea, hacia el oriente, tenemos lo que llamamos el Medio Oriente, ¿no? Como puesto al lejano oriente, donde está Japón, China, etcétera. Y allí tenemos a estos, en la antigüedad, allí había dos grandes potencias que eran las que dominaban, y eran Asiria por un lado, en el norte o el noreste, Babilonia, donde estaba la Mesopotamia, y en el sur Egipto, ¿verdad? Que todos nosotros más o menos conocemos. Eran las dos grandes potencias que en su época dominaban toda la zona económicamente, políticamente, militarmente, y esto es lo que siempre ha ocurrido en la historia y sigue ocurriendo hoy, ¿no es cierto? Tenemos naciones muy poderosas que dominan económicamente, políticamente, militarmente, tienen una influencia muy grande, y esto ocurría también en la antigüedad. Estas eran las dos grandes potencias. Todavía Grecia y Roma no habían crecido. Aquí mismo en América todavía no habían surgido los imperios como el Inca, el Azteca, etc. Estos eran los dos grandes potencias de la antigüedad, y allí en medio de las dos estaba muy chiquito Israel, donde está el día de hoy. Era un pueblo mucho más pequeño, ¿verdad? Pero era un pueblo que era especial, no porque tuviera algo en sí, sino porque Dios lo había escogido. Y en el Antiguo Testamento tenemos esta historia de Israel, ¿verdad? Y allí podemos conocer cómo es Dios. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios actuó con Israel. Y Dios escogió a este pequeño pueblo, pero por una razón muy especial, y era, como dice allí mismo en la palabra, tenemos varios pasajes en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 18, Deuteronomio, en Isaías dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Santa significa apartada, también significa sana, que no está contaminada. ¿Sí? En medio de estas naciones, dice, Él te eligió, le habla a Israel, para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¿Para qué? Como luz para las naciones. Y ese era el propósito que tenía Dios con Israel, ponerlo allí en medio, en esta zona estratégica, porque está entre tres continentes, justo Europa, Asia, África, en el cruce de todos estos caminos, poner este pueblo para que sirva como luz. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la palabra nos enseña, y como podemos ver si vemos el noticiero todos los días, estamos viviendo en un mundo que no es normal, donde las cosas no son como deberían ser. La Biblia nos dice un mundo caído, nosotros mismos caídos, con una tendencia a hacer aquello que no se debe hacer. Estas culturas mismas antiguas que tenían estas costumbres, estos sistemas de religión paganos, donde adoraban a estos dioses con cabeza de buey, etcétera, etcétera, que les decían lo que tenían que hacer.
Y era como por ejemplo en Egipto, yo muchas veces repito, dedicaba a esta nación el 80% de su presupuesto nacional ¿a qué? A construir estas pirámides. ¿Y qué eran las pirámides? Eran tumbas para los faraones que encima los enterraban con todo duplicado en oro, lo que habían tenido muebles, carros, etcétera. Un gasto inconmensurable que si lo usáramos en el día de hoy, un país que invirtiera el 80% más Argentina del presupuesto en el cementerio de la Chacarita, el 80% y solo el 20% del presupuesto en construir caminos. Ahí por lo menos sabemos que lo invierte, acá no una locura, un nada, despropósito total. Así vivían estas naciones en el pasado, con estos sistemas encima corruptos. Algunos de ellos tenían costumbres espantosas, como el sacrificio de seres humanos a los dioses. Y en medio de toda esta oscuridad y esta ignorancia, Dios puso a Israel allí para que fuera un testigo a las naciones, ¿sí? Y esto mismo pasa hoy en día, porque el pueblo de Israel fue así en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de esa relación que Dios tenía con ellos, pero luego vino el Señor Jesús, que vino del pueblo de Israel, y vino el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, como dijo él, al repartir el pan y el vino. Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Y este es para cualquiera que quiera. Y así entonces estamos nosotros aquí, y nosotros somos hoy el pueblo de Dios. Y nos dice en el Nuevo Testamento exactamente lo mismo que les dijo a Israel, esta canción que cantamos hoy: pero ustedes son linaje escogido. Nos habla a los que creemos, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros como Israel también estamos en el mundo y para hacer una luz. Dios quiere hablarnos. Ahora fíjense que Dios no escogió a estas naciones poderosas, que es lo que el criterio que tiene el mundo, ¿no es cierto? Que es el del poder económico, político, militar, es decir, de controlar, pero Dios Dios tiene otro sistema. Dios escogió a este país chiquito como era Israel, y le dijo: el Señor se encariñó contigo y te eligió en Deuteronomio 7, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy, porque dice: no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Es decir, por ahí no tenemos acá premios Nobel sentados, ni son muchos los poderosos. No sé cuántos de acá que estamos tenemos muchos millones de dólares. Se me ocurre que no muchos, ni muchos los de noble cuna como aristócratas, sino que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a sus poderosos. Esta es la estrategia de Dios, es la opuesta a la que tiene el mundo. Dios tiene sus negocios, como también digo, ¿no es cierto? Como el Señor Jesús cuando era pequeño y los padres se lo dejaron atrás, ¿y dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, y dijo: ¿no sabían que yo tenía que estar en los negocios de mi Padre? Bueno, así como estos grandes imperios tienen sus negocios, el Señor en su reino también tiene sus negocios, pero lo maneja de esta manera. Es el criterio distinto al mundo. Entonces Él no necesita grandes recursos económicos, sino que Él obra a través de lo más débil, y es lo que hizo con Israel, poniéndolo allí en medio como un pueblo más. Israel era uno entre muchos otros pueblos, era uno del montón, había muchos otros pueblos alrededor, pero Dios quería usarlos a ese pueblo así débil para sus propósitos. Entonces esto es un recordatorio, como nos venía hablando Samuel, para nosotros los cristianos. Nosotros somos como ese pueblo de Israel, Dios no nos llevó como no llevó a Israel, a pesar de que Él quería que vivieran de una manera distinta, que no se contaminaran. No se los llevó al Himalaya, como yo siempre digo, para que estén separados y no se contaminan. No, los puso justo en medio de todos, uno más entre el montón, y allí los dejó. ¿Para qué? Porque así podían cumplir su propósito de ser luz, como dijo el Señor a sus discípulos, y nos dice a nosotros: dice, ustedes no son del mundo, porque somos ciudadanos de otro reino, el reino del cielo. Dice, pero están en el mundo. Y así estamos en el mundo, y somos ciudadanos de Argentina, de Bolivia, de Perú, de donde fuera.
¿no es cierto? Pero tenemos esta doble ciudadanía y Dios nos dejó acá con ese propósito. Aquí tenemos este recordatorio. Aquí vemos un mapa de estas naciones que rodeaban a Israel y especialmente vamos a ver, estaban los amonitas, los jebusitas o los jebuseos, los moabitas, los filisteos y muchos, muchos más que rodeaban a Israel y que eran pueblos iguales que ellos, y en particular de Siria, que aparece en la historia que nos toca hoy. Siria es ese país que está, digamos, limítrofe con Israel hacia el norte, es el mismo país que conocemos hoy con ese nombre, que hace ya muchos años está en una guerra civil, ¿verdad? Que tienen los refugiados que incluso están viniendo aquí, y ese país ya existía desde antes, también se llamaba Aram, de donde viene el idioma arameo, eran los vecinos, y ocurría en estos pueblos que era una de las costumbres que tenían en esa época de oscuridad, de salvajismo, de la guerra, ¿verdad? Y continuamente estaban guerreando todos estos pueblos entre sí, como dice así casualmente en 2 Samuel, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, ¿verdad? Como si fuera una cosa que uno hace todos los años. Cuando yo, ¿qué hacemos ahora? Chicos, se puso lindo el clima, vamos a un picnic, vamos a la guerra. Esa era la costumbre. Imagínense, así funcionaba también la economía de ese país. Tenemos un déficit, una crisis económica, salgamos, saquemos a alguien, nos traemos todo el botín y ya nuestra economía se va para arriba. Así funcionaba el mundo en la antigüedad, y de repente tampoco han cambiado tanto las cosas, porque hoy mismo, no sé si se fijaron, cuando Rusia empezó la invasión a Ucrania, era precisamente a fines de febrero o marzo, que es cuando acá en Argentina están terminando las vacaciones de verano y van a empezar las clases porque empieza el otoño. Allá es al revés, porque es el hemisferio norte, allá están terminando el invierno y estaba presentemente empezando la primavera, y ahí es cuando se empezó la invasión, porque claro, si ustedes se fijaron, esos tanques y todo, y también saben la nieve que hay en esas zonas, ¿verdad? Entonces las invasiones se tienen que hacer en primavera. No ha cambiado mucho el mundo. Los talibanes, cuando estaban los americanos allí ocupando, también hacían sus ofensivas contra los americanos cuando era la primavera, el verano, porque durante el invierno hace mucho frío allí y no se puede hacer nada. Así que bueno, el mundo no ha cambiado nada. La cuestión es que estos países estaban frecuentemente en guerra, pero también a veces había tregua y había paz entre ellas, cosa que también suele pasar, como entre Ucrania y Rusia, que no hubo problema durante mucho tiempo. Y esta historia que contamos hoy acontece en un periodo así, donde no había guerra en ese momento entre Siria e Israel. Y aquí es donde la vamos a leer, y le iba a pedir a Charlie, que no lo vi más. Está atrás mío, perdón. Sí. Gracias. No, yo decía de tu asiento si querés, pero si podés leer lo que está allí, el pasaje, que es la primera parte de la historia, que está contada en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, y es la historia de Naamán, y empieza así. Si lo querés, no sé si lo ves de allá. Ok. Sí. Lo estoy leyendo en la NIV. Del 1 hasta el... Gracias. Sí. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Ya habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: sí, señor, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces se curaría de su lepra. Y allí lo tenemos. Gracias. ¿Está prendido ese micrófono? Me parece que no. Bueno, así se escucha también. Por algunos están mirando por sí, con un micrófono, pero algunos de estos para que salga también porque se está grabando con alguno de estos micrófonos, puede ser que llegue, ¿no? Bueno, cuestiones técnicas. La cuestión es que acá tenemos la historia de Naamán, que nos dice que Naamán, ¿quién era? Era una persona muy importante en Siria, o Aram, como dice en la versión
más antigua. ¿Y quién era? Nada menos que era el jefe de los ejércitos del rey de Asiria. O sea, algo así como sería hoy el comandante en jefe del ejército, especialmente muy importante en esa época donde había continuamente estas guerras, algo así como si fuera el vicepresidente, es decir, una persona, como dice ahí en este pasaje, de mucho prestigio, y de mucho poder, ¿verdad? Y bueno, pero tenía un problema, que nos lo dice ahí en el versículo. ¿Cuál era su problema? Estaba enfermo de lepra, una enfermedad muy común en la antigüedad y que era terrible, no había cura, y era, además tenía un estigma social, un poco como si fuera el SIDA hoy, una enfermedad contagiosa que la gente, uno lo puede mirar raro, ¿no es cierto? Eso era lo que le pasaba a él. Pero dice la historia que en un momento habían salido a merodear los sirios o los arameos y capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada o esclava o sierva de la esposa de Naamán. Así conseguían los empleados domésticos en esa época, como si nosotros decimos, necesitamos empleados, a ver qué hacemos, vamos a invadir Uruguay, secuestramos a alguien, lo traemos y lo ponemos acá de empleo y ya está, ya solucionamos el tema del empleo. Una barbaridad, un horror, ¿no es cierto? Así funcionaba la época, y esta niña que era de Israel se la llevaron a Siria para trabajar allí, por supuesto, sin sueldo, como esclava. Y allí estaba en la casa de Naamán, pero ella, cuando se enteró que su amo tenía lepra, dijo, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Porque Samaria era una ciudad de Israel y allí estaba el profeta, que en este caso era el profeta Elías, que es otro de los personajes de esta historia. Así que lo tenemos a Naamán, este general, lo tenemos a Elías, el profeta que estaba en Israel, y la tenemos a esta niña. Y acá podemos aprender mucho, ¿verdad? Por un lado podemos aprender que por más que uno tenga poder, por más que uno tenga influencia económica, por más que uno tenga millones, por más que uno tenga prestigio, fama y todo lo demás, todos los seres humanos llegan a un punto en donde no tenemos escapatoria, sea la enfermedad o eventualmente la muerte. Yo siempre pienso como delante del médico, cuando uno se saca la ropa, es igual el presidente a el vecino de al lado, ¿sí? O el que vende en el tren. Todos somos iguales y todos padecemos enfermedades, y es en ese momento en donde el ser humano pierde su poder, pierde el control, se encuentra desvalido, vulnerable, que podemos llegar a encontrarnos con Dios. Y esta es la historia de Naamán. Y esto también entonces nos habla a nosotros. Quizás vos como creyente tenés algún amigo, pariente o familiar que no conoce a Cristo y vos estás orando por él y ansiás contarle, pero no escucha, no presta atención, porque pasa así, estamos ocupados con la vida, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra pareja, nuestra familia, nuestra profesión o lo que fuera, no hay tiempo para Dios. Bueno, ¿sabes cuándo es un momento? Cuando la persona esa padece algún problema, y a lo mejor si estás orando por esa persona, no te sorprendas si esa persona tiene algún problema. Yo siempre cuento una historia de muchas que he conocido así, pero esta por lo sucinta, y es que un amigo mío en la oficina que yo trabajaba conoció al Señor, empezó una relación con el Señor y empezamos a orar por su esposa, que en ese momento se habían separado, pero él quería regresar, pero ella no quería saber nada con Dios ni nada, y orábamos por ella. Bueno, empezamos a orar y al mes, ella, que era una chica muy activa, era empresaria, etcétera, etcétera, tuvo un accidente y se rompió un tobillo y tuvo que estar un mes en el hospital, pero durante ese mes que estuvo en el hospital y que paró de correr, digamos, que tuvo tiempo para meditar y pensar, alguien le habló del Señor y conoció así al Señor y empezó una relación con Cristo. Así que si estás orando por algún pariente, no quiere decir que se va a tener un accidente, no vamos a orar por eso, pero no te sorprenda que eso pase, puede ser precisamente una respuesta a la oración. Entonces nosotros a veces estamos medio contradictorios, porque por un lado decimos, Señor, guárdalo, que no le pase nada a esta persona porque la amamos, pero por otro lado, si estamos orando para que Dios le hable, puede ser que le va a pasar algo. No nos sorprendamos, pero no nos tampoco asustemos, porque está todo bajo el control del Señor. Así que esto podemos aprender de aquí. La enfermedad de Naamán fue una oportunidad que él tuvo en la vida, a lo mejor si nunca le pasaba, no iba a conocer
al Dios de Israel. Y en segundo lugar, aprendamos de esta chica. Sí, también podemos identificarnos. Nosotros, como ella, somos ciudadanos del pueblo de Dios. Pero fíjense lo que le había pasado. Le había pasado algo horrible. La habían secuestrado, se le habían llevado lejos de la familia, y tenía que trabajar sirviendo en otro lado. ¿Y qué actitud, sin embargo, tuvo ella? Nosotros pensemos que a lo mejor cuando ella se enteró que el amo tenía lepra, dijo, ¿viste? Muy bien, lo tenés merecido, ojalá se muera. ¿No es cierto que podría haber pensado ella? A ver, la habían secuestrado, se la habían llevado. ¿Pensó así ella? Parece que no. Al revés, parece que ella tenía el deseo, dice, ojalá el amo pueda ver al profeta. O sea que ella estaba interesada y ella no podía hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Ella era una esclava, no tenía ninguna influencia ni nada, pero dijo lo que ella sabía y nos hace acordar mucho a muchas historias. El Señor nos llama a ser testigos, no nos manda a nosotros a convertir a nadie ni a convencer a nadie, nos dice simplemente que contemos lo que conocemos y para eso nos puso. ¿Ve? Por eso el Señor nos dice a los discípulos que seréis testigos. ¿Qué hace el testigo en un juicio? ¿Es el que convence o dice acusa? No, es el que cuenta lo que vio y esto es lo que nosotros tenemos que hacer como ella dijo. Yo lo sé que acá conozco que si vos vas acá o este lugar que puede ser la iglesia, hay una solución para lo que vos estás buscando. Y esa hizo eso, y Dios la usó. Así que nuevamente, esto es un desafío para nosotros. No importa dónde estás, a lo mejor como ella, en este momento estamos o estás en una situación de la vida muy fea, donde vos no querés estar, y a lo mejor es por culpa de alguien, porque a lo mejor por culpa de alguien vos estás ahí, puede ser un pariente, puede ser alguien que te hizo una mala jugada, puede ser tus padres que no hicieron lo que tenían que hacer y vos terminaste acá. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está resentido contra tus padres? ¿Está resentido? ¿Tenés dentro tuyo amargura? O como ella estás dispuesto a decir, no importa, estoy acá, yo puedo servir a Dios acá, y esto es lo que vemos aquí, hay que perdonar, tenemos que sanar esas cosas porque ahora nos dicen los psicólogos incluso que nos hace mal a nosotros el tener resentimiento, todo. No, Dios es un Dios de vivos, dice, no es de muertos. No importa en qué situación estás hoy, no importa cómo hayas llegado, Dios está vivo hoy y te quiere usar hoy, desde acá para adelante, ¿sí? El pasado, como dice, todas las cosas en Cristo pueden ser hechas nuevas, entonces lo pasado no importa, lo que haya sido, Dios empieza a hacer ahora, como el ciego también en el Nuevo Testamento, que el Señor dijo, no importa quién pecó, por cómo llegó a estar ciego. Lo importante es a partir de ahora, ¿verdad? Y el ciego lo único que dijo, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Él dio su testimonio, ¿verdad? Igual que hizo ella. Así que acá tenemos una enseñanza para nosotros, los que somos cristianos. Acá tenemos una ilustración de Naamán, el general que tenía lepra y la niña contándole. Ahora sigue la segunda parte de la historia. ¿Qué pasó entonces? ¿Puedes leer? Charlie, gracias. Dice, Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que los sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte? Bien, gracias. Y dice una parte más que no entro ahí, dice, fíjense lo que está haciendo el rey, pero bueno, después lo vemos. Pero ¿qué es lo que dice acá? Que Naamán, cuando se enteró de esta chica, no dijo, bueno, voy a Israel, dijo, vamos a hacer las cosas bien. ¿Quién soy yo? Soy nada menos que el vicepresidente, el jefe del ejército, un comandante. Entonces lo que voy a hablar con el presidente. Le voy a decir, porque tengo que ir a Cuba, imaginemos que hay que hacer un tratamiento, pero que se comunique con el presidente allá para que vaya por vías oficiales, y además vamos a llevar, no tampoco queremos que lo haga gratis, vamos a pagar lo que sea, porque por eso somos un país rico. Así que eso es lo que hizo, fue hablar con el rey le dijo, del rey de Siria, le dijo, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel, vamos por vías diplomáticas, y así Naamán se fue y se llevó 30.000 monedas de plata, 6.000 porque dijo, este tratamiento
tratamiento debe ser carísimo, a lo mejor. Eso es lo que pensaba. ¿Por qué? Porque así se manejaba en la antigüedad. En la antigüedad, todo lo que tuviera que ver con religiosos, como los profetas, como esta niña le habló, estaba relacionado al Estado. El faraón y los sacerdotes y la religión de Egipto trabajaban juntos, y los religiosos eran sostenidos por el faraón y a su vez apoyaban al faraón porque decían que el faraón era hijo de Dios. Es decir, la religión era una parte del Estado, del gobierno, del poder. Y bueno, y el rey creyó que en Israel sería igual. Entonces le dijo, si tiene que ir a ver a un religioso de Israel, lo que hay que hacer es escribirle al rey de Israel para que él lo contacte, y porque trabaja para él. Por eso le mandó la carta donde le decía al rey de Siria, al de Israel: te lo envío para que lo sanes de su lepra. Es decir, te lo mandes porque yo sé que vos ahí tenés gente y vos arreglá para que lo sanen a él de la lepra. Así se manejaba. Bueno, aquí nosotros aprendemos también otra lección. Resulta que todos los reinos funcionaban así, la religión junto con el Estado, los sacerdotes dependiendo del rey, pero en Israel no era así. ¿Por qué? Porque Israel tenía que ser distinto a todos los demás reinos, y allí los profetas, por ejemplo, su función era hablar de parte de Dios, y precisamente lo que hacían muchas veces es señalar cuando los reyes de Israel hacían algo malo, de manera que los reyes de Israel no siempre estaban, o mejor dicho, casi nunca, para no decir siempre, no estaban relacionados con los profetas, y de hecho eran enemigos muchas veces, como pasó, por ejemplo, con este mismo rey que estaba gobernando en ese momento, y con Elías. Dice que en un momento dijo: que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. De Israel le había querido cortar, no tengo bien claro los momentos históricos donde esto fue, pero le había querido cortar la cabeza al profeta. Así que estaba todo mal entre el profeta y el rey. El rey no le decía al profeta lo que tenía que hacer, y así tiene que ser. Así tiene que ser también en nuestros países. Hoy en día, de hecho, la iglesia evangélica en Argentina ha crecido mucho, y en Latinoamérica, y está en un momento de riesgo, porque entonces el poder político a veces está cortejando a la iglesia evangélica porque busca los votos, ¿no es cierto? Y los evangélicos a su vez nos estamos dando cuenta que tenemos cierto poder y ahí entra todo un juego político, y eso es muy riesgoso para la iglesia. Por eso me gusta mucho en esta iglesia, una vez que vino hace tiempo atrás una persona política, no sé, había campaña, y entró acá, no importa decir el nombre o qué partido, pero es muy conocido, está todavía en el gobierno, y vino aquí, en este momento no, ¿no es cierto? Y vino, y me gustó mucho porque, a ver, a pesar de que era un político famoso, como se entraba acá por la puerta, hoy un ministro o algo así, no se le dio ninguna, digamos, reconocimiento especial, no se le permitió pasar al frente para dirigirse a la iglesia, sino que se lo hicieron sentarse, y se sentó aquí en un asiento adelante, los pastores lo recibieron, pero estuvo en una reunión escuchando el mensaje, igual que cualquier otro que vino acá, y después se fue, así como había entrado. ¿Por qué? Porque en la iglesia esto es otro reino, tenemos otras leyes, ¿verdad? Tenemos otra ciudadanía, y entonces en la iglesia de ninguna manera el político y los pastores es una situación a veces que puede ser riesgosa si están dependiendo económicamente del gobierno, porque entonces pierden un poco la autonomía que necesitamos la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir esa función de ser luz y señalar allí donde está mal. Así que esta es otra lección. En Siria, como siempre muchas veces ha pasado en la historia, la religión estaba aliada al poder político. En Israel no, el profeta, por el contrario, estaba allí para señalar aquello que estaba mal. Aquí lo vemos al rey de Israel recibiendo la carta, y lo que el pasaje que no habíamos leído dice que el rey de Israel se levantó y dijo: ¿qué es esto? Ustedes son testigos, fíjense, ¿qué está queriendo hacer? ¿Cómo me dice que yo lo sano? Yo no puedo sanar a nadie. No entendió nada, porque el rey le decía: te lo mando para que lo sane. Y el rey de Israel dijo: ustedes son testigos que este hombre me quiere, me está provocando para la guerra. Es decir, había tanta separación en el rey que no tenía nada que ver con el profeta, que no entendió qué era lo que quería hacer el rey, y creyó, lo interpretó, el ladrón cree que todos son de su condición, que el rey lo estaba provocando, pidiéndole algo imposible para que al negarlo después le pudiera declarar la guerra. Y no era así. El rey le estaba pidiendo algo, que era que lo dirija a Eliseo. Fíjense, y sigue la historia ahora en el versículo
Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se iba rasgando las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Eliseo se enteró que el rey se había de hecho asustado, se había molestado, en la Biblia dice que se había rasgado las vestiduras, que era una señal de gran perturbación y como para mostrar que estaba muy molesto, porque había pensado que el rey de Siria no había entendido, le estaba declarando la guerra. Eliseo, fíjense, nuevamente, Eliseo, el rey le había querido cortar la cabeza en algún momento, pero lo vemos a Eliseo que tenía rencor contra el rey y le dijo, bueno, a ver, ahora arréglate, ahora cómo vas a hacer sin mí, ¿sí? Le dijo así a Eliseo, no, le dijo, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel, es decir, él iba a cumplir su misión y no tenía rencor contra el rey porque estaba para servirlo en realidad, pero servirlo significa muchas veces señalarle aquello que está mal, porque si realmente amamos a alguien y nos preocupa a alguien, y si vemos, por ejemplo, como yo siempre digo, que va a salir, está vestido para un casamiento hermoso, pero atrás tiene una mancha de aceite enorme que no la vio, si yo lo amo, se lo voy a señalar, decir, mira, tenés una mancha horrible y estás espantoso. Y decir, ¿qué te pasa? No, lo estamos ayudando en realidad. Y así nosotros, por supuesto, hablando con amor, dice, porque el objetivo no es acusar al otro, sino como el médico, ¿no es cierto? Decirnos que tenemos algo grave. Y esta es la función del profeta. Y muchas veces no es agradable. El médico no siempre trae buenas noticias. En realidad muchas veces trae malas noticias. Pero eso es lo que necesitamos saber. Y esta era la función. En este caso, también tenemos que aprender, si alguien nos rechazó en algún momento porque nosotros somos creyentes, le quisimos hablar de Dios y la persona nos rechazó, nosotros no tenemos que actuar de la misma manera y devolver mal por mal, sino por el contrario, cuando se presenta la oportunidad decimos, ahora puedo ayudarlo, ¿sí? Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta, ¿sí? Se trasladó, pongamos que había venido a Buenos Aires y se fue a San Antonio de Areco donde estaba el profeta. Ahí lo vemos que está delante de la casa de Eliseo y sigue la historia. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfá no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Y acá vemos la reacción de Naamán ante lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Él se creía que iba a salir, imagínense, llega, no sé, el presidente de un país vecino a San Antonio de Areco con su comitiva, ¿no es cierto? Viene en la limusina, vienen los patrulleros y van a visitar a esta persona y resulta que la persona ni siquiera sale a la puerta, sino que, digamos, toca el timbre y sale un hombre y dice, ¿qué quieres? Sí, él dice que vaya y que se meta en el río Luján, pongámosle. Está allá. Y el hombre, y Naamán se ofendió, porque a ver, así me recibe, o sea, ni siquiera sale a la puerta o como para decirme, recibirme o algo, no, pero así no se trata, perdón, aún. Naamán se ofendió muchísimo y además dijo, ¿qué es lo que me dice? Que me vaya al río, pero si era para eso, yo ya tengo ríos en Siria, tengo que venir acá para meterme en un río acá, si la cura es esa, me la podría haber hecho en Siria. Así que agarró, dice, furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos otra de las cosas de lo que pasa muchas veces, ¿sí? Y es que cuando nosotros anunciamos a Cristo, muchas veces la persona se puede ofender porque nosotros anunciamos algo que, por así decirlo, es muy sencillo. En primer lugar, no tenemos respeto. Si la persona es un presidente, por supuesto lo vamos a respetar por su autoridad, pero no por eso nosotros vamos a deferir. Le hablamos a un presidente o a quien fuera, a una autoridad, igual que le hablaríamos a cualquier otra persona, por esto que decimos, de la misma manera que un médico le va a hablar de la misma manera al presidente
o al vecino de al lado. Y en segundo lugar, lo que nosotros le decimos es algo muy sencillo, no es lo que nosotros decimos, es lo que dice la palabra. La palabra nos dice que para salvarnos tenemos que creer en el Señor Jesús. Y generalmente nosotros mismos y todo el mundo caído tiene la idea, porque tiene conciencia de que hemos pecado, de que hemos faltado ante Dios, de que es necesario hacer algo, no sé, pagar millones de dólares, y por eso a veces la gente construía inmensas iglesias diciendo, bueno, como comprando el cielo o la salvación. Esa es la idea que tenemos, y además hay una especie de rebelión de nuestro orgullo. ¿Cómo? Así tan sencillo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice la palabra? Que dijo el Señor Jesús: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. El Señor dice, Dios resiste al soberbio. Naamán seguramente sabía esto, sabía que como venía este personaje importante, iba a esperar una gran recepción y todo. A propósito, Naamán no salió para recibirlo. ¿Por qué? Porque tenía que probar esto. La persona tiene que aceptar ser como un niño. ¿Y cómo son los niños? Y bueno, hace lo que le dicen el padre, y el padre le dice hace esto cuando son niños pequeños, ¿no? Cuando son más grandes ya se empieza a complicar, aun cuando son niños pequeños también. Pero verdad que no es cierto que el papá dice, bueno, vamos al médico, el niño va con él. Cuando es pequeño confía en el padre, y esta es la actitud que necesitamos ante Dios. ¿Verdad? Aquí lo vemos a Naamán enojado y ofendiéndose, y vamos a terminar la historia que sigue allí. Y dice, entonces sus criados se lo acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiese mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. De aquí en adelante, su servidor no va a ofrecerle. Quedó afuera que no va a ofrecerle sacrificios al Dios que ellos tenían, sino que iba a ofrecerle sacrificios al Dios de Israel. ¿Sí? En otras palabras, Naamán se convirtió, conoció al Dios verdadero, al Dios de Israel, y a partir de ahí él empezó a adorarlo. La historia es un poco más larga, hay más detalles, interviene un sirviente de Eliseo, y hay otros detalles, están todos allí en el capítulo 5 de Segunda Reyes, pero con esto terminamos la historia, como finalmente, siguiendo las instrucciones y lo que le dijo Eliseo que haga, a pesar de que él creía que no servía, a pesar de que para él eso era una tontería, eso era lo que necesitaba hacer, cuando él actuó como un niño, ¿verdad? Fue limpio. Y con esto nosotros queremos terminar. No sabemos qué pasó con la niña de la historia, la Biblia no cuenta, pero sí podemos tener una seguridad. Finalmente Naamán le debió su salud, le debió recuperar su estado y dejar ese estigma y poder volver a ser una persona y funcionar normalmente. ¿A quién se lo debía eventualmente? A esta niña. Así que estamos seguros que con la misma generosidad que él quiso recompensar a Eliseo con todos esos regalos, que es parte de la historia que sigue, pero que Eliseo de paso no aceptó, porque como nosotros vamos a ver, la salvación y la obra de Dios es gratuita. Seguramente con esa misma generosidad él recompensó a esta niña, si es que no, a lo mejor no la liberó, la hizo que se vuelva, no sabemos la historia, pero sí sabemos que gracias a que esta niña fue obediente, seguramente su futuro, así como cambió el futuro de su amo, así también cambiaría el futuro de ella. Pero básicamente con esto queremos concluir. Con esta acción que él hizo, que fue lavarse en el río 7 veces. Para los hebreos y los antiguos el número 7 era un número como perfecto, pero no era tanto en sí, tal como dijo Naamán, el hecho que era el río Jordán, que tenía alguna propiedad mágica o algo así, porque como él dijo podría haberse bañado en otro río, sino que era lo que esto representaba y simbolizaba. En la Biblia la lepra tiene un valor simbólico. ¿Y qué representa? Representa una enfermedad que tenemos todos y que es muy similar a la lepra, y que es el pecado.
El Señor Jesús dijo, yo he venido, dice, no a buscar a los sanos, sino a los enfermos. La Biblia nos dice que hay una salud física, pero también hay una salud interna, y el Señor vino a buscarnos para eso. Por eso, si hoy estás acá, nuestra preocupación tendría que ser eso: ¿cómo estamos nosotros, nuestra salud, más allá de nuestra salud física, que gracias a Dios me dejó de correr ahora estaba, que decía cómo iba a ser, tenía acá pañuelos preparados, pero más allá de la salud física, lo que al Señor le interesa es cómo estamos por dentro, porque eso es lo que va a perdurar, ¿sí? Y hay una obsesión en nuestra cultura hoy en día con todo lo que es el bienestar y la salud física. Vemos millones de personas, bueno, sí, miles y millones en el mundo, en los parques, cuando el día está lindo, corriendo, haciendo fitness, en los gimnasios día y noche, levantando pesas, y está todo muy bien, porque por cierto el cuerpo nos lo dio Dios, tenemos que administrarlo y cuidarlo, a su vez cuidando las comidas, que si veganos, que si no a esto, o el colesterol y todo lo demás, que todo eso está perfecto, pero lo que parece un poco desequilibrado es que todo es interés por el cuerpo físico y a su vez cero interés por aquello que es la salud espiritual. ¿De qué nos sirve estar a tono físicamente, no es cierto, ir todos los días al gimnasio y comer sano, si por dentro tenemos celos, envidia, bronca, enojo, ira, resentimiento, rencor, odio? ¿De qué nos sirve entonces estar sanos por afuera? Y esto es lo que el Señor vino a aplicar. Toda la Biblia nos habla de esta salud, por eso esto es simbólico. El Señor, como Naamán, nos quiere limpiar de esa lepra, y fíjense que la lepra hoy se conoce, es una enfermedad muy especial, porque lo que hace, se sabe hoy, es matar las terminales nerviosas, de manera que la persona ya no siente dolor. Es decir, se puede pinchar, clavar, cortar con algo y no le duele, porque los nervios, ese virus, o sí, creo que es un virus, un germen de Hansen se llama, mata los nervios. Y uno dice, bueno, qué lindo, porque entonces no me duele, pero en realidad, hermanos, es la peor condena, porque significa, especialmente en la antigüedad, que no había nociones de higiene, que una persona que no sentía nada, por ejemplo, en las plantas de los pies va caminando, se clava un clavo y puede caminar días sin enterarse que tiene un clavo clavado, pero mientras tanto la carne se infecta, como suele pasar la herida, y después cuando se infecta y no se cura, pero no le duele, porque cuando uno se infecta algo empieza a latir, a uno le duele, ¿no? Pero a él no le duele la infección, entonces puede andar, y así es como terminaban perdiendo las extremidades y los dedos, porque a ver, con cualquier cosa, uno agarra una pava caliente, se quema, saca la mano. Ellos no, agarraban la pava caliente y se quemaban toda la mano, después la mano se infectaba, y cualquier otra cosa, no sentían ninguna lastimadura, y muchas veces, sobre todo en la antigüedad, que la gente andaba descalza o así, y así terminaba perdiendo y autodestruyéndose sin darse cuenta. Esto, hermanos, es terrible, porque es un símbolo de lo que es la enfermedad del pecado. El pecado es eso que nos insensibiliza y que hace que uno termine haciendo cosas horribles, pero que le parecen a uno normal, y uno está acostumbrado sin darse cuenta, como el leproso no se daba cuenta que lo está destruyendo. Un poquito, para dar un ejemplo, por ejemplo, como el fumar. Generalmente la primera vez que alguien fuma causa cierto rechazo, pero después se acostumbra y es lo más normal. Gracias a Dios, hoy en día ya ese vicio, esa costumbre que hacía daño al cuerpo, ya no se practica mucho. La mayoría de la gente, aparte el gobierno lo ha prohibido, se tomó conciencia de que eso es un mal. Y eso es lo que la Biblia nos habla de ser como niños, de ser sensibles y de darnos cuenta cuando algo es mal. Por eso el Señor Jesús nos dice esos versos tan misteriosos, cuando Él dice, bienaventurados o benditos los que lloran, nos dicen. ¿Cómo es eso? Pero está hablando de eso, está hablando aquel que se da cuenta, aquel que recupera la sensibilidad y dice, ¿qué estoy haciendo? Como el Señor Jesús dice, que el arrepentirse, el que no roba, el que robaba no robe más. ¿Por qué? Porque llegó un momento que se dio cuenta que lo que estaba haciendo está mal y cambió su mente. Antes decía, tengo que robar porque no tengo otra opción. Pero se dio cuenta que en realidad eso es incredulidad. Quiere decir que yo no confío en Dios, de que Dios me pueda ayudar y entonces tengo que robar. No. Ese cambio de mente es precisamente ese limpiar la mente, ese es lo que es el arrepentimiento. Y el Señor nos lo ofrece, y nos lo ofrece gratuitamente. Y no significa que tenemos que hacer ninguna peregrinación, ni gastar millones de dólares, ni hacer buenas obras, que es una de las cosas que uno cree. Tengo que irme a ayudar a los pobres para pagar por mis pecados. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra, en el libro de Hechos, en el libro de Juan, en el libro de Efesios, ahí junté varios pasajes, les preguntaron, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Y qué respondió Pablo y Silas, el apóstol? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le contestaron Pablo y Silas. Y cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué tenemos que hacer buenas obras, peregrinar? ¿Y qué les respondió el Señor Jesús? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Eso es lo único. Y ahí es donde muchas veces el orgullo humano no quiere aceptar. No puede ser tan fácil simplemente que debe ser que tengo que hacer algo, ¿no es cierto? No, lo que el Señor nos pide es ese cambio de mente, ese arrepentimiento, porque nos dice allí también en el libro de Juan y en Romanos, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para todo aquel que cree en Él. Sí, y lo mismo nos dice en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo de Jesús, Señor nuestro. No es por nuestras buenas obras, no es por lo que nosotros hagamos como Israel, no es por sus méritos, es porque el Señor nos ofrece esto y requiere un acto de humildad de nuestra parte, decir, tenés razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, también es el orgullo humano que está muchas veces detrás de las religiones, que dice, yo voy a poner las condiciones, tengo que hacer esto, tengo que peregrinar, tengo que ir a misa todos los domingos, tengo que hacer esto y con eso me voy a salvar, con eso voy a pagar. O cometí un crimen, pero voy a hacer una donación millonaria y eso va a compensar las obras buenas. Pero no, esto no es lo que Dios dice es el método de salvación, y el que dice las condiciones para sanarse es el médico, no el paciente. El paciente no puede decir, no, pero yo quiero hacer este tratamiento. Es el médico, y el médico nos dijo que lo que tenemos que hacer es creer, y es lo que le costaba a Naamán. No puede ser algo tan sencillo. Entonces, en esta lección, y con esto terminamos, hermanos, tenemos para aprender todos nosotros, aquellos que somos creyentes, podemos aprender y recordar cómo el Señor nos puso, como hemos estado cantando, en este mundo. No importa la situación en que estemos, que a lo mejor nos puso alguien allí y nosotros no lo merecíamos, no es por culpa nuestra y estamos pasándola mal, no importa, aún así Dios nos puede usar, y si nosotros en vez de quejarnos, en vez de estar amargados, nosotros nos disponemos a servirlo, como dice esa niña, Dios puede transformar las circunstancias, no lo que va a pasar en un momento, puede pasar tiempo. Pero Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces ahí podemos nosotros aprender eso, podemos aprender con Eliseo, a pesar de que nos hayan rechazado, podemos aprender que tenemos que de ninguna manera cerrar las puertas a esa persona, sino que estar dispuestos para que cuando se abra una oportunidad volver a tratar de servirla. Podemos aprender que de ninguna manera tenemos que nosotros tener contemplación con uno o con otro, sino que a todos, como hacía Eliseo, contarles la verdad. Y si vos estás esta mañana aquí o estás escuchando este mensaje y nunca entraste en una relación con el Señor Jesús, nosotros no predicamos, y siempre repetimos que no predicamos una religión, sino que predicamos una relación. Esa relación con Dios se rompió en el pasado por la caída del hombre, pero Dios desea restaurarla. Dios ha dado los medios. ¿Por qué es que es gratuito? ¿Por qué es que nosotros podemos acceder a ella? Porque alguien pagó por eso. Ese alguien es el Señor Jesús. Como dice ahí, Dios dio a su Hijo y Él pagó esa deuda por nuestros pecados. De manera que nosotros ya no tenemos que pagarla nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar eso, lo que Él nos dice, entrar en una relación con Él, ¿verdad? Hacer caso a lo que nos dice, a pesar de que nos parezca muy sencillo y que nosotros no lo entendamos, porque allí está la salvación, y el resultado será que, como Naamán, que fue lavado, ¿no es cierto?, de su lepra física exterior, el Señor quiere lavarnos de esa lepra interior, quiere lavarnos, sanarnos. ¿Estás preocupado por tu salud interna? ¿Desea que el Señor te cambie por adentro? ¿Necesitas, como Naamán, que estaba mal porque tenía esa lepra? ¿Te das cuenta? ¿Sos consciente? ¿Querés que el Señor lo cambie? Esa es la oferta que el Señor hace hoy. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente pidiéndoselo. Es una decisión consciente que tenemos que tomar como adultos. Por eso no bautizamos a los niños, que no pueden decidir ellos, sino que como adultos nosotros decidimos, ¿queremos seguir a Cristo o no? Él nos ofrece, nos dice en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3:20, se lo dice a los que creen, a los cristianos, se los dice a los que no creen en Él, que Él está a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
vos y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dando esta imagen de una relación íntima. Dios quiere relacionarse con vos. ¿Cómo hay que hacer? Simplemente hay que pedírselo, él nos escucha. Yo voy a terminar ahora con una oración y si vos sentís en tu corazón de hacerla, por supuesto no es algo para hacer a la ligera, podés, después de la reunión podés hablar con cualquiera de nosotros que estemos aquí y con gusto te vamos no a ayudar nosotros, sino a dirigir a la palabra de Dios, simplemente decirle al Señor. Y si sos creyente y estás en esta iglesia hace mucho tiempo, recordar esto, recordar los recursos que tenemos en Dios y que Dios quiere usarte allí donde está, tiene planes y tenemos que estar atentos a esas oportunidades. Así que terminemos orando entonces. Si querés, podés repetir esta oración o decirlo con tus palabras. A Dios no le importan las fórmulas mágicas, sino que Él está mirando la actitud del corazón y decir, Señor,